No te sientes y esperes a que lleguen las oportunidades. Levántate y créalas. Estimados amigos, estimado docente, muy buenas noches. Mi nombre es Cristian Hernán Guerrero. Soy estudiante de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja y en esta oportunidad me permito dirigirme a ustedes y presentarles el desarrollo del tema Política Pública por una Internet segura para niños, niñas y adolescentes. Recordemos que el deber que tiene el Estado es proteger a este grupo prioritario y vulnerable. Por ende, crear una política para el uso sano, seguro y constructivo, con la intención de potenciar las oportunidades y habilidades que ofrecen las tecnologías digitales. De tal forma, aprovechar los usos y beneficios de las TIC en un marco de derechos, dignidad, integridad física, psicológica, emocional y sexual. Por tal motivo, el Estado, ya sea pública o privada, empresas de telecomunicaciones, proveedores de servicios y redes sociales, padres, madres y sociedad en general, debemos trabajar mancomunadamente para cumplir este objetivo propuesto, donde esta destina o es destinada principalmente a potenciar las oportunidades y habilidades que ofrecen las tecnologías de la información, así como promover conductas protectoras o preventivas de factores de riesgo que pueden poner en peligro la integridad y dignidad ante el acceso y uso de Internet de niñas, niños y adolescentes. Pero, ¿cuáles fueron los antecedentes para la creación de esta política? Recordemos que a comienzos del 2019, el mundo fue azotado por una pandemia que la denominaron el COVID-19 y fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia global, donde fue necesario desarrollar nuevos sistemas informáticos para seguir con el desarrollo de nuestros trabajos, estudio, comercios, etcétera. Por ello, el resultado fue el crecimiento de uso de los recursos digitales. Cuando hablamos de alfabetización digital, nos invita a reflexionar sobre cuánto sabemos o creemos saber sobre el uso de las tecnologías de la información. Pues en la actualidad no basta con saber ingresar a la red, sino también hacer uso de los beneficios que ella nos provee. Recordemos que las convenciones sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes establecen, entre otras, la libertad de expresión y el acceso a la información y educación. Pero recordemos que lo anteriormente descrito trae consigo la vulnerabilidad en espacios virtuales y la repercusión que tiene sobre la realidad, ¿sí? La cuarta es entonces que el gobierno tiene como mandato, ¿sí? Como mandato ético garantizar los derechos de la niñez y adolescencia, como compromiso para protegerlos de distintas formas de violación de sus derechos en Internet. ¿Cuáles son los datos estadísticos que nos proporciona esta política? Recordemos que el uso de las TIC, tecnologías de la información y comunicación, no tiene muchos años de vigencia, pues como primer dato estadístico nos indica que al inicio de esta década, el uso de redes de la región sudamericana alcanza el 96%, superior al promedio mundial que es del 81%. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, un tercio de niños, niñas y adolescentes utilizan el Internet durante 3 horas y el 14% más de 8 horas. De esto, el 55% del total han sido víctimas de ciberacoso. Datos en el Ecuador
nos describen que a través de una encuesta nacional multipropósito realizada en el 2008, apenas un 7% reportaba el acceso a Internet, mientras que para el 2019 ascendió un 45%. Es decir, que apenas en 10 años, casi la mitad de la población ecuatoriana cuenta con el acceso a Internet. De esto, 10 de cada 10 personas en el Ecuador tiene un celular activo de conexión a Internet, mientras que de esto, 9 de cada 10 adolescentes lo utiliza para acceder a redes sociales. Como entendemos, fue de imperiosa necesidad la creación de una política para la protección integral de este grupo, considerado como prioritario y vulnerable. Es entonces que nace el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, donde en el marco de las atribuciones establecidas en la Constitución y en la Ley Orgánica para la Igualdad, conjuntamente con 22 instituciones públicas, privadas, organismos estatales y el Estado, implementan la política pública para un Internet seguro para niños, niñas y adolescentes. De allí el objetivo de promover una cultura preventiva para el uso de Internet y las tecnologías, así como el adecuado seguimiento y la sanción en el caso de vulnerarse una de ellas. Es entonces que el propósito del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional es evitar, que se enfrenten los niños a la violencia que existe en las redes. Este tipo de contenidos asociados a la explotación comercial, a la violencia como medio para resolver conflictos, al racismo, a la homofobia, amenaza la privacidad, entre otras. Pues en el Ecuador, según datos estadísticos que nos ofrece la UNICEF, el 60% de niños, niñas y adolescentes ha sufrido alguna vez de acoso escolar, violencia e intimidación. En muchos casos se han causado por medios digitales. Para, la- para, esta, para esto, las inadecuadas usos que se ha dado a la tecnología han degenerado en el suicidio. La política pública fomenta un marco normativo regulatorio adecuado a una cultura de prevención de riesgos, la concientización sobre los peligros y amenazas que tiene el Internet, así como potenciar la responsabilidad y uso y la actuación adecuada de los adecuados de los protocolos, sí, nos dice que la política pública nos da cuenta de las herramientas y mecanismos para hacer de la Internet y las tecnologías de la información y comunicación espacios más seguros para la infancia, que con el trabajo de padres, madres, docentes, cuidadores, autoridades, se crean las acciones responsables con el fin de evitar y enfrentar este fenómeno. Es entonces que esta política nos ofrece 5 ejes y componentes, en el cual mencionaremos el número 1, en donde que nos data sobre las medidas legales para garantizar los derechos digitales, donde su objetivo principal es desarrollar la normativa legal que promueva los derechos digitales, dignidad e integridad, tanto físico como psicológica, sexual y emocional. Sus lineamientos es garantizar los derechos digitales a través de un Internet seguro, promoviendo de esta manera el código a las reformas del Código de la Niñez y Adolescencia, además de proponer las bases legales que regulen el funcionamiento en los centros de acceso a Internet para los niños, niñas y adolescentes. Como eje y componente de la política pública número 2, encontramos las medidas técnicas procedimentales, donde su objetivo será promover el acceso, uso e interacción
de una adecuada y responsable, sana y segura del uso de las tecnologías de la información, donde que proviene el acceso sano y seguro, constructivo de las tecnologías de la información, con la finalidad de proteger los derechos digitales e integridad de los niños, niñas y adolescentes. Para ello, se necesita acciones como diseñar e implementar el plan de políticas públicas, así también como la cooperación de los gobiernos autónomos descentralizados, donde se dé especial atención a las autorizaciones de los locales donde se facilita el Internet a este grupo. Como tercer componente, tenemos la construcción de estructuras organizacionales de seguimiento, control y cooperación internacional. Uno de los principales objetivos de este tercer eje es coordinar y dar el seguimiento, así como el monitoreo y la evaluación para el cumplimiento de lo estipulado en el plan de la política pública para el uso de Internet, así como establecer los acuerdos internacionales, donde necesariamente la articulación y la coordinación interinstitucional para el seguimiento y control del mismo, así como coordinar la adherencia a programas y acuerdos internacionales y las recomendaciones de nuevas estrategias que nos provean los expertos en la materia. Como cuarto eje, tenemos la construcción y fortalecimiento de las capacidades, donde su objetivo principal es promover la cultura preventiva para el uso seguro del Internet y sus tecnologías digitales, que oriente acerca de los beneficios y riesgos que en ellas se encuentran. Pero ¿cómo lo podemos lograr? Lo vamos a lograr fortaleciendo y consolidando las capacidades del Sistema Nacional de Educación, garantizando entornos digitales seguros, para que con ello se deba vigorizar la agenda educativa y potenciando la mejor calidad educativa. Con ello determinar el estado actual sobre la protección digital. Además, es necesario promover la capacitación de nuestros docentes en el uso y manejo de las tecnologías de la información. Por último, el eje y componente número 5 es la estrategia comunicacional, donde en eh, este último eje debemos impulsar una cultura de protección integral para el desarrollo y disminuir las vulnerabilidades. Pero ¿cómo lo haremos? Activando las redes sociales a través de campañas informativas para el uso correcto de la web. De allí la estrategia de realizar alianzas de difusión del mensaje a través de la Secretaría General de la Presidencia, medios de comunicación, ya sean públicos y privados. Recordemos y mantengámonos siempre alertas y evitemos ser víctimas del mal uso que demos a los diferentes recursos que nos proporciona la tecnología de la información. Es todo cuanto puedo informar y les agradezco mucho por su cooperación y escucha. Muy amable.